El conflicto entre Israel y los pueblos árabes siempre ha sido un detonante en Medio Oriente, y a lo largo de la historia, hemos sido testigos de cómo personajes tan reconocidos en el mundo han intentado crear lazos de paz entre ambos pueblos. Ya sea que lo hayan hecho desinteresadamente o no, estos han creado grandes avances diplomáticos, pero también descontentos y guerras. En este video, conoceremos de forma exacta todos los tratados que Israel ha firmado desde la antigüedad hasta nuestra época, y las consecuencias que éstas han tenido. El primer acuerdo de paz entre Israel y Egipto fue realizado entre ambos reinos, en el siglo X a.C. El tratado se firmó entre el rey Salomón y el faraón Susene II, que fue el sexto rey de la 21ª dinastía de Egipto. Se dio tras la victoria de Salomón ante los edomitas, y la guerra entre el faraón y los cananeos a quienes derrotó, y arrebató la ciudad de Geser. Esta ciudad sería la que le otorgó a su hija como dote cuando se casó con Salomón, para consolidar las relaciones entre los dos reinos. En el acuerdo, se reconocían como estados soberanos e independientes, opacando la alianza que tenía el reino de Edom con Egipto. Además, hubo un aumento en las relaciones comerciales que prosperaron el gobierno de Salomón, y en la influencia artística que se cree que tuvo el primer templo de Jerusalén, en la obra de los querubines que custodiaban el arca de la alianza, y los ornamentos de sus paredes recubiertas con oro fino. Pero como se sabe, este tipo de acuerdos son fácilmente olvidados, y más si se sustentan en un matrimonio que tarde o temprano pasan a segundo plano, dependiendo de los sucesores al trono. Este caso no fue la excepción, ya que tanto el rey Roboam hijo de Salomón, y el faraón Sisac hijo de Susenes, ni siquiera hicieron memoria del acuerdo de sus padres, por lo que tuvieron serios enfrentamientos en donde el reino hebreo tendría grandes pérdidas, sobre todo en el templo. De aquí en adelante, el pueblo hebreo solo selló acuerdos en condición de vasallo, pero no como reino libre. Aún así, esto fue un hito muy importante en la historia de Medio Oriente, no solo por la rareza que esto suponía en la antigua monarquía, sino por la historia que ya había entre estos dos pueblos, tal y como lo demuestra el libro del Éxodo. El acuerdo romano y seleucida. Este hecho es muy particular, dado que fue realizado por un gobierno occidental, y no árabe. Se trata de los macabeos de quienes ya se ha hablado en este canal, pero que recapitularemos solo una pequeña parte de su historia. Fueron el principio de una línea de sumos sacerdotes, cuyos hijos gobernaron en Jerusalén, cuando se produjo un derrocamiento temporal del dominio extranjero. Simón Macabeo fue el último que reinó en paz mientras el Senado romano reconoció su dinastía en el año 139 a.C. Pero la situación cambiaría pocos años después en el 135, cuando fue asesinado en compañía de sus dos hijos, por instigación de su yerno Ptolomeo, quien era gobernador de Jericó. Esto le abrió el camino a su tercer hijo, Juan Hircano, quien no estaba en el banquete, y fue avisado de las intrigas de Ptolomeo, de manera que se le anticipó y terminó ejecutando a sus perseguidores. Este personaje sería quien abriría el linaje de los asmoneos. También alcanzó el objetivo religioso de restaurar la adoración en el templo, pero se centró más en los intereses políticos, por lo que muchos judíos dejaron de seguirle. Pese a ello, continuó peleando contra los reyes seleucidas de Siria, y logró un tratado con Roma con el que intentó crear un estado judío independiente. Al principio, tuvo enfrentamientos con el rey Antíoco VII de Siria, no obstante, con el tiempo alcanzaron acuerdos políticos que les concedieron cierta independencia. Durante ese periodo, uno de los sacerdotes asmoneos creó una liga con un creciente poder en el oeste, firmando un tratado con el Senado romano, proveyendo ayuda en caso de que los seleucidas rompieran su acuerdo. Como era de esperarse, los sirios marcharon bajo el estandarte de Antípater, el gobernador de Idumea, que decidió atacar Jerusalén. La batalla se les complicó, y optaron por pedirle ayuda al general Pompeyo, que casualmente tenía un ejército en Damasco en esa época, y dejándose convencer por las riquezas que le ofrecieron los idumeos, se unió a ellos y capturó la ciudad para Roma en el año 63 a.C. Fue así, como ambos tratados quedaron en el olvido. El hecho de que se incluyan estos tratados en el video es por el impacto que tuvo en la historia hebrea, ya que luego de esto jamás fueron un pueblo libre, hasta que se les reconoció como nación independiente el 14 de mayo del año 1948 de nuestra era, tras los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Los acuerdos de Camp David del año 1978. 1000 años después, se da nuevamente un acuerdo de paz histórico, firmado entre Egipto, que tenía por presidente Anwar el Sadat,
y el Estado de Israel al primer ministro Menachem Begin, en el año 1978 de nuestra era, con la mediación de los Estados Unidos gobernado por Jimmy Carter, que pusieron fin a la Guerra de los 6 días de 1967 y la Batalla de Yom Kippur en 1973 junto a Siria, establecieron las bases para la paz en un Medio Oriente, más dividido que nunca. Tal acuerdo incluía la retirada del ejército israelí de la península del Sinaí, los principios para la negociación de un régimen autónomo en Cisjordania y la Franja de Gaza para los palestinos, la garantía de la libre navegación por el Canal de Suez y el Golfo de Aqaba, y otros asuntos relacionados con la seguridad y la cooperación económica. No fue sino hasta el año siguiente que se firmaron, convirtiéndose en el primer acuerdo de paz entre Israel y uno de sus vecinos árabes, en la época moderna. Sin embargo, también generaron controversias y tensiones, especialmente en relación con la causa palestina que lo consideraba como un abandono de sus derechos, y el estatus de los territorios ocupados por Israel. Por otro lado, el mundo árabe rechazó los acuerdos y rompió sus relaciones con Egipto, que fue suspendido de la Liga Árabe. Fue un gran avance en el conflicto que hay en Medio Oriente, pero produjo una fractura entre los países anti-israelíes, y el conflicto palestino siguió sin resolverse. El acuerdo entre Israel y Jordania del año 1994. Fue un tratado de paz entre el Estado de Israel y el Reino Hachemita de Jordania, que se firmó el 26 de octubre de 1994. Su objetivo era normalizar las relaciones entre ambos países, resolviendo sus disputas territoriales iniciadas en la Guerra Árabe-Israelí de 1948, e intensificadas en la Guerra de los 6 días. La firma se realizó en Arabá, por el primer ministro israelí Isaac Rabin, y el primer ministro jordano Abdel Salam al-Mahali, con la mediación del presidente de los Estados Unidos Bill Clinton, se realizó en el contexto de los esfuerzos por llegar a una hipotética paz entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina. Fue el segundo tratado que realizó Israel desde su independencia, y tras su pacto con Egipto. Comprendió 6 temas importantes, como lo fue la limitación de su frontera, asuntos referentes a los recursos hídricos, la seguridad, la libertad de movimiento, los lugares de significado histórico y religioso, el tema de los refugiados, y el de las personas desplazadas. Los acuerdos de Oslo del año 1993. Fueron las negociaciones de paz entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, llevada a cabo en Oslo, capital de Noruega, el 13 de septiembre de 1993, por el representante de Palestina Yasir Arafat, y el primer ministro israelí Yitzhak Rabin, que sellaban un acuerdo con un apretón de manos, que representaba también un éxito diplomático de parte de los Estados Unidos. En Oslo se decidió avanzar en una agenda más limitada y menos ambiciosa, tras el fracaso de las reuniones realizadas en Madrid 2 años antes. Aquí se daría la creación de la Autoridad Nacional Palestina, sobre los territorios de Gaza y Cisjordania que fueron ocupados en 1967, y el reconocimiento mutuo entre ambas naciones. También habían establecido un periodo transitorio de 5 años, que comenzaría con la retirada israelita de la Franja de Gaza y la zona de Jericó, cediéndole la autoridad a la Administración Civil Palestina, en materia de educación y cultura, salud, seguridad social, impuestos, aduanas y turismo, y una policía palestina. El problema es que temas como la situación de los refugiados, el estatus de Jerusalén, y la determinación de las fronteras, se dejaron para el final. A pesar de que en los acuerdos de Taba, o la segunda parte de Oslo como comúnmente se les conoce, avanzaron en cuanto al traspaso de la administración israelí, lo cierto es que para muchos grupos palestinos Oslo fue un error, entre los que se encontraba el grupo Hamás, porque Israel lo aprovechó para multiplicar la presencia de colonos en Cisjordania y Jerusalén del Este, obstaculizando de esta manera la creación de su Estado. Según ellos, el extremista judío Yigal Amir enterró el proceso cuando acabó con la vida de Yitzhak Rabin, en una manifestación pacífica en Tel Aviv en el año 1995, para evitar la supuesta traición de la entrega de Israel. Gradualmente, la Autoridad Nacional Palestina asumiría el control de las principales ciudades de los territorios que se le dieron, mientras que Israel continuaba construyendo asentamientos en dichos territorios. En 1996, se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias en Israel, teniendo como ganador al derechista Benjamin Netanyahu, que para nada estaba de acuerdo con el tratado, por lo que los niveles de tensión fueron en aumento, con enfrentamientos constantes entre ambos bandos. A finales de los 90, las conversaciones se estancaron y la mayoría de los temas quedaron sin resolver, y hay quienes dan por roto tales acuerdos. La Cumbre de Paz de Camp David en el año 2000.
fue una reunión entre el presidente Bill Clinton y el primer ministro de Israel Ehud Barak y el líder palestino Yasir Arafat, en la residencia presidencial de Camp David en el verano del 2000, nuevamente con la intención de llegar a un acuerdo, tras una serie de acontecimientos registrados en la región meses antes, como lo fue la desaparición del presidente sirio, que relegó la paz con Israel a un segundo plano. También se pretendía la creación de un Estado palestino ya sea que hubiere paz o no, y el deseo de Clinton de pasar a la historia como el responsable de la finalización del conflicto de Medio Oriente. Los problemas a resolver eran los mismos, los israelíes y palestinos consideran a Jerusalén como su capital irrenunciable, los asentamientos judíos en Cisjordania y Gaza, y el delicadísimo tema de los refugiados que afectaba a más de 4 millones de palestinos. Pero el acuerdo nuevamente fracasaría, por el desequilibrio de la negociación que en su mayoría dependía de Israel y de Estados Unidos, que era su potente aliado, ya que Palestina no tenía nada más que ofrecer que la paz. Además, la incapacidad de Arafat de frenar la ola de atentados que realizó el grupo islamista Hamás, y su participación en el levantamiento armado palestino tras el fracaso de Camp David, empeoraron la situación. La retirada de Israel del Líbano por la ONU. Ambos países vecinos están técnicamente en estado de guerra desde la fundación de Israel en 1948, y sostenían una disputa sobre un campo de gas marino que delimita sus fronteras en el mar Mediterráneo. Desde 1985 se desencadenó una serie de enfrentamientos entre las fuerzas de defensa de Israel y sus aliados, contra la guerrilla chiita libanesa que estaba liderada por el grupo militar Hezbollah, que contaba con el apoyo de países como Irán y Siria. Estos enfrentamientos tuvieron lugar en la zona del sur del Líbano, y bautizada por los israelíes como la zona de seguridad. En el año 2000, después de una campaña electoral, el primer ministro israelí Ehud Barak retiró a las fuerzas israelíes del sur del Líbano, de acuerdo a la resolución aprobada por la ONU en 1978, y la retirada dio lugar al colapso total del ejército del sur del Líbano. El gobierno libanés y Hezbollah consideraron que la retirada había sido incompleta, puesto que Israel no se retiró de las granjas de Shiva, que de acuerdo al judaísmo, fue el lugar donde Dios se le apareció por primera vez a Abraham. Después de la retirada, Hezbollah mantuvo el control civil y militar sobre las poblaciones del sur del Líbano. Los acuerdos de Abraham del año 2020 fueron firmados el 15 de septiembre del 2020, luego de una larga negociación entre Benjamín Netanyahu representando a Israel, dos estados del Golfo como lo es Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, y los Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, que ya existía de forma secreta pero que ahora se hacen públicas y profundas. Todos los acuerdos que hasta la fecha había firmado Israel fueron más importantes para la seguridad, pero no generaron vínculos económicos, culturales, ni sociales, pero el de Abraham sí lo incluyó. Lo que llama la atención es que históricamente ha existido un consenso entre los estados árabes en que ninguno mantendría relaciones con Israel en su reconocimiento, de acuerdo a la resolución de Jartum votada el 1 de septiembre de 1967 por la Liga Árabe. Pero este empezó a quebrajarse desde el acuerdo de Egipto, y ahora en el 2020 la causa palestina queda relegada, y deja de ser un elemento clave para la paz, por lo que podría empujar a otros países a dar el paso, como Sudán y Marruecos que normalizaron sus relaciones con Israel en octubre y diciembre del mismo año. Sin embargo, la formación de una nueva administración en Estados Unidos por Joe Biden está más interesado en restaurar las relaciones con Irán y con el príncipe saudí bin Salman, que en propiciar el acercamiento entre Israel y sus vecinos árabes. En este sentido, es poco probable que el país americano siga mediando con Omán y Arabia Saudí en lo que respecta a su relación con Israel. Los únicos países de la región que han condenado públicamente los acuerdos han sido Irán, Turquía y Palestina, que lo han llamado como la traición a Jerusalén. Los acuerdos de paz entre Israel y Arabia Saudita del año 2023. Este acuerdo llega 3 años después de los acuerdos de Abraham, que normalizaron los lazos de Israel con varios de sus vecinos árabes. Benjamín Netanyahu asegura que ha alcanzado un acuerdo de paz histórico con Arabia Saudí y con su rey Salman bin, y considera que facilitará la paz con los territorios palestinos. Mientras se da esta relación diplomática con el apoyo estadounidense, la Autoridad Nacional Palestina pide a Arabia que arranque concesiones a Israel a favor de la causa palestina en dicha negociación. Sin embargo, la normalización de las relaciones aún no se han consensuado internamente, y es probable que se aplace hasta el final del mandato del rey Salman. Por lo tanto, dependerá también del futuro político del príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de un acercamiento con Israel.
A fecha de haber subido este video, el grupo militar palestino Hamás mantiene un tenso conflicto con el ejército israelí, a casi 18 años de que estos retiraran sus fuerzas de la Franja de Gaza. Se piensa que el conflicto surge por la división de Cisjordania establecida en los acuerdos de Oslo, que hoy día ocupa Israel en un 62%. Pero para la mayoría, el objetivo de estos ataques es frustrar la normalización de los acuerdos entre Israel y Arabia Saudí, para dejar en evidencia a los líderes árabes que han traicionado la causa palestina, y están en espera de la respuesta israelí, que de ser brutal, le generaría una condena internacional. Además, intentan consolidarse como los líderes de la resistencia, frente a la Organización para la Liberación de Palestina, que ha fracasado en negociar una solución con los judíos, e incluso las encuestas dan ventaja al líder de Hamás, sobre el propio presidente Mahmoud Abbas. Ante estos conflictos, la comunidad internacional ha expresado su total rechazo, incluyendo a las grandes potencias militares como los Estados Unidos, Irán y China, que aún no han interferido de manera directa, en espera de lo que también pueda hacer el grupo militar Hezbollah, que también mantiene enemistades con el norte de Israel, siendo partidarios de la causa palestina. La historia nuevamente nos demuestra la importancia que tienen los acuerdos de paz en Medio Oriente, en especial la que se requiere entre el pueblo judío y el pueblo palestino. Dentro de la comunidad cristiana se le analiza desde un punto de vista profético, por la aparición de un hombre excepcional que sellará la paz en Medio Oriente, y por ende en gran parte del mundo. Para otros, es un asunto político que debe ser atendido urgentemente, de cara a los grandes retos que representaría para el mundo el estallido de una guerra a gran escala, si las potencias militares intervienen. Lo cierto, es que tanto la guerra como la paz llegarán inevitablemente, y formarán parte de la conflictiva historia que hay entre estos dos territorios, desde hace siglos. Así es como llegamos al final de este video. No olvides compartirlo y darle me gusta, si te ha parecido útil o interesante. Además puedes suscribirte a mi canal para más contenido. Muchas gracias.